Bueno, regresamos en este panorama de la mañana. Cuando son las 9:17 nos acompaña el destacado abogado de los tribunales de la República, periodista y un hombre de mucha experiencia y muchas historias que contar. Ay, Dios mío. Manny Sierra está hoy con nosotros y vamos a tener con él, como siempre, una conversación interesante, aprender un poco de derecho, aprender un poco de historia y conocer a algunos farsantes que la gente no conoce. Ay. Buenos días, Manny. Placer para mí compartir con todos ustedes y someterme a fuego cruzado. Gracias, hermano. Manny, sobre todo, sí. Elvin, mi base de todo lo que tiene que ver con comunicaciones es la radio. Yo trabajé más de 12 años como locutor musical en la mayoría de emisoras, siendo la última Super Q. Pero mira, no teníamos ese dato. Sí, correcto. Doña Mildred Villanueva. Mira, Manny, tú sabes que yo quiero que iniciemos haciendo un poco de historia, porque la generación mía y nuestra tiene un poco de indignación con mucha gente que en esta sociedad, porque son muchas personas, no es una sola persona, pero mucha gente que ha vivido toda la vida con una careta de ser gente honorable, pero no solo que se vende como gente honorable, sino que tienen la desfachatez de vivir señalando morales, cuestionando gente, sometiendo expedientes y desde la sociedad civil señalando corruptos, y sin embargo tienen un historial de conducta que la gente desconoce. Y yo me refiero de manera directa al señor Pancho Álvarez, que es actualmente presidente el que encabeza, coordinador de participación ciudadana. Tú que conoces un poco de historia, de procesos judiciales en los que el señor Álvarez ha participado, ¿pudieras recrearnos, Manny, algunos de esos episodios históricos que tú has conocido y que has sido parte de primera mano? Bien, con el señor Francisco Álvarez, alias o cariñosamente Pancho, si es un pobre le ponen alias, sí, la policía, ¿verdad? Pero a los ricos no le llaman alias, aún cometiendo actos delincuenciales o que riñe con la ley, peor que los que pudiese cometer un ciudadano simple de un barrio, que muchas veces incurre en la violación de la ley, más por necesidad que por el deseo y las apetencias de tener fortunas. Sí. Entonces, hay que destacar que hijo de un destacado hombre de los medios de comunicación, Francisco Álvarez Castellano, que se dedicó específicamente a la crónica, la crónica farandulera. Esa era su fortaleza, ese era el periodismo que él hacía, la crónica vinculada a la parte artística. Sí. Esa fue Francisco donde Álvarez se desarrolló toda su vida, Francisco como un periodista simple. Este señor tiene hijos también que merecen mucho respeto y tienen un buen comportamiento social. En el caso de Francisco Álvarez, a mí me tocó participar con él casi 4 años en los procesos bancarios. Pancho Álvarez. Sí, estuvimos en el proceso Baninter, en el proceso mercantil y en el banco Bancrédito. Entonces, en esos procesos estuvimos siempre. Nosotros llegamos primero al grupo de abogados que conformaban la barra de defensa del Estado Dominicano, pero que a su vez estaban trabajando directamente, unos por el Banco Central, porque sí tiene facultad de designar un cuerpo jurídico, y otros por la Superintendencia de Bancos. A mí me tocó trabajar por la Superintendencia de Bancos, pero llego después. Los primeros, los originarios que forman ese equipo son Carlos Salcedo, Lorenzo Fermín de Santiago, Actañán Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo y el último, sí, esas 5 oficinas, y Jorge Luis Polanco. Inmediatamente Jorge Luis Polanco renuncia, sale del equipo. A todos originariamente el gobierno de Hipólito Mejía le pagó $1.125.000 en efectivo a las 6 oficinas que acabo de nombrar. Para todos, sí, para todos. Sí, en efectivo. No, se lo pasó, transferencia. No, a cada uno. Repite eso. $1.125.000 a cada uno. Ya. Luego nosotros ingresamos cuando ya los procesos avanzan y hay que trabajar más en la parte de los tribunales.
Ahí entramos Teobaldo Durán y yo. Luego llega entonces la oficina de Francisco Álvarez Valdés, que se identifica en la mesa que comparte con el grupo ya de abogados y dice, bueno, nosotros venimos por una institución que opera sin fines de lucro y cuyo fin es combatir los actos de corrupción. Francisco Álvarez Valdés? Pancho Álvarez. Sí, espérate. Entonces, ¿él llega con quién? ¿Con una institución? sin fines A de través de lucro. participación ciudadana como una institución que no le interesa. Sencillamente era trabajar Ellos no iban para a cobrar combatir la los actos corrupción. de corrupción y todo lo que tenga que ver con los manejos, digamos, oscuros, groseros, Sí, sí, sí. o contra el Como si fuera un patrimonio vedor, público. Como si fuese un vedor. Exacto. O sea, Bueno, en fin, es que el señor Pancho Álvarez, un año después, lo que resultó un poco contradictorio, el doctor Artañán Pérez Méndez en vida, Ramón Pina Acevedo en vida se quejaban. ¿Cómo es posible que este señor dice en la mesa de que no va a cobrar un solo centavo? Y un año después está facturando 15 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Exacto. Bueno, pero el eso trabajo pasó. altruista terminó en 15 millones de pesos. No, él siguió ahí, nosotros salimos del proceso y ya cuando se habían Pero ya avanzado, en ese año ya había facturado 15 millones de pesos, lo que significa que de un ahí año para después de adelante, llegar. de ahí para adelante facturó más. Exacto, nosotros salimos y él quedó ahí. Nosotros salimos con las primeras sentencias. Sentencia Baninter, primera instancia, o tribunales colegiados, primer tribunal colegiado, sentencia mercantil y la sentencia de Bancrédito, con las tres. Primera fase. Luego a la corte nosotros no asistimos, pero Francisco Álvarez Valdés, con su oficina, siguió facturando a nombre de su oficina, no obstante, que prometió que llegaba a través de participación ciudadana. Cosa simpática que ocurrió en el proceso es que en el proceso Baninter, y ahí sí están vivos la oficina de Vincho Castillo, Juárez y Vinicito, que en algún momento lo dirán, o cuando se cuente la historia, ¿verdad? Un poco más fría. Se presentó, Ramoncito Báez Figueroa presentó a Pedro Castillo Lefer como testigo a descargo, porque Pedro Castillo Lefer Dígale al era, Pedro Castillo Lefer. voy para allá, era el presidente del Banco del Progreso, que había tenido toda una intención de fusionar. de comprar y fusionar Baninter Un chiquito se iba a tragar con el Banco del Progreso. Del Progreso. Resulta que cuando se estaban verificando y realmente hubo una verdadera, digamos, contrachoque de lo que decían los directivos del Banco Baninter, que tenía como bienes, y lo que los auditores que designó el Banco del Progreso para determinar si ciertamente lo que decía Baninter en sus Era lo que auditorías tenía. era o no, se encontraron que eso no era, y lo que había era un gran agujero fiscal. Por eso le decían el hoyo fiscal al caso Baninter, por más de 66 mil millones de pesos. Entonces eso abortó que el La Progreso operación. comprara o fusionara, comprara y se fusionara con el Banco Baninter. En fin, es que conociendo el proceso, una de las cosas que se discute es eso, y se lleva a Pedro Castillo Lefer como testigo a descargo de Ramoncito para establecer que el Banco Baninter no tenía lo que decía el Estado que tenía, no tenía ese agujero fiscal, no tenía esas falencias económicas. Entonces, en esas declaraciones, el Consejo de Defensa del Estado Dominicano, vamos a llamarle así, decide, a requerimiento de Francisco Álvarez Valdés, Pancho, de que a él se le permitiese interrogar a Pedro Castillo, pero Francisco Álvarez Valdés era el abogado del Banco del Progreso externo, compadre 2 veces de Pedro Castillo. Y cuando él comenzó a interrogar a Pedro Castillo, y estas son de las cosas que nadie ha contado, digamos que es una primicia. Es una primicia. Seguro que es así. No, eso es historia. Entonces, de las cosas que Pedro Castillo Lefer, que está vivo y lo puede decir, le dice: señor Francisco Álvarez Valdés, usted es mi compadre 2 veces. Usted se ha montado en bote porque yo lo monté. Eso le dice él a Pancho. Sí, correcto. Y usted es rico porque yo le presté a usted desde el banco con una compañía cuyo capital era de 5,000 pesos, 45 millones de pesos. Yo lo hice rico a usted. Oye, Pero eso no se conoció en el público porque por el secreto bancario y
tratando el propio tribunal de que las cosas que se dijesen ahí Con puertas cerradas. no Es decir, que saliesen su amigo, al público. Su compadre después lo estaba dándole candela. Bueno, eso pasó, no sé si candela o fuego, pero son de las cosas que en algún momento Habrán de contar. se tendrán que Se contar tendrá porque que también contar, están en las claro. actas de audiencia de lo que ocurrió. Eso, entre otras cosas que ahora no vienen al caso. En el caso de Francisco Álvarez Valdés es grosero porque él anda propugnando a través de una institución autodenominada defensora de los derechos Perdón, de le los puedo pedir un ciudadanos. favor para que la gente entienda. Ujú. Vamos a referirnos a él como Pancho. Pancho Porque Álvarez. Exacto, porque cuando usted da ese nombre completo, la gente está perdida. Pero ni Es yo- Pancho Álvarez. Pancho Álvarez. Dele para allá. Bien. En el caso de Pancho Álvarez, es un poco grosero porque anda postulando en favor de una institución que se dedica a rescatar los valores morales, anda con una antorcha de moralidad y resulta que Francisco Álvarez Valdés desde su oficina transita con la defensa de mucha de esta gente que está ahora en los procesos penales. Por ¿Cómo ejemplo, es, man? en ¿Cómo? el caso... Espérate. Vete a Tiene 10. que aplatanarlo. Vete a doctor. 10, man. Tú lo que estás diciendo que Pancho anda pregonando morales de participación ciudadana y de manera oculta para el colectivo. La oficina de abogados de Pancho está defendiendo varios de los casos. Sí, No, no. pero, no ¿cómo en la, así? pero no en la vida pública. ¿Eh? Por ejemplo, yo tengo aquí la... De los que están en los tribunales Sí, actualmente. claro, De yo lo- tengo de lo- El, aquí... el Ministerio Público sometió por supuestamente. No, eso no algo. sometieron. Sometieron una parte Y los y hicieron otra acuerdo. gente... Ah, esos son los que hicieron Esos fueron de los que fueron... delatores premiados. Correcto, de los que fueron Milo, haciendo los acuerdos. tipos. Entonces yo tengo aquí a una señora que se cuarto? llama... Pancho defiende los delatores. Donde hay cuarto. Entonces yo tengo una señora aquí que se llama Diga usted. María Eso no lo libera. Isabel Terán de Bonetti. Esa señora alegadamente Ah, esa le sonó, devolvió Claro. al banco, al Estado Dominicano, la suma, aparece en ella y Joana Elías Pérez Fulcar, el abogado de la oficina de Francisco Álvarez Valdés, y aquí tengo el interrogatorio que se le practicó a esa señora, Qué vaina. es Jonathan Elías Pérez Fulcar, este es el Ministerio Público, y el abogado que defiende a María Isabel Terán de Bonetti, y busquen entonces quién es el esposo, Sí, sí. Eso es sonó mucho, esa Julio señora. César Camejo Castillo, abogado de la oficina de Francisco Álvarez Valdés. Pero ese es el mismo Francisco De Álvarez Pancho Valdés, Valdés. de Pancho De Pancho Álvarez, Pancho Álvarez. Álvarez. que anda diciendo que el caso de Jean Alain Rodríguez, dice él, actos de corrupción hay que sancionarlos y que ese caso hay que atacarlo porque no puede prescribir. Entonces es una doble moral de Francisco Álvarez Valdés, con quien peleé en el caso de los roneros, ¿De lo qué? de los rones, Los tremos. de los Tremors, cuyo director de la DGII era nada más y nada menos que Magín Díaz, Sí, pero dile al país que el le contrato que facilitó dieron. Sí. un contrato Oye. de 50 millones de pesos y Francisco Álvarez Valdés terminó siendo un fracaso. Pero los hechos están ahí. Que recuerdo que Alejandro Vargas, siendo el juez que conocía la medida de coerción, le preguntaba y se preguntaba que él no entiende por qué el Estado Dominicano o las instituciones vinculadas al Estado Dominicano contratan abogados privados si tienen su propio cuerpo de abogados Míralo ahí. con mucha capacidad. El Ministerio Público. Entonces, él se preguntaba en ese caso, ¿por qué este señor hay que pagarle tanto dinero cuando la DGII tiene muy buen cuerpo de 50 abogados? millones Sí, le pero pagó la espérate, DG otra a parte, Pancho. este gobierno Y que le pagó una renovó el asesoría. contrato. Entonces, Nada más. correcto. Espérate, Entonces, este no, gobierno renovó el y contrato. también fue anulado porque en un momento él se peleó con este desdoblado y inmoral también de vinculado a participación ciudadana, ¿Quién? el que está en compra en contratación. Pilato Ahora, Pimentel. entonces Pimentel rompieron le los anuló amiguitos. el contrato, pero más adelante de alguna forma él Están peleando logró ahora. el restablecer. Yo te Sí. vea, entre Entonces ellos fíjate y una ella cosa. se vea. ¿Y por qué Aquí usted cree que les rompió el contrato? ¿Qué pasó? tenían un problema interno ellos como miembros de participación ciudadana. Sabrá Dios por qué. Lo cierto de todo esto es que mientras ese señor luego se le dijo, pero ¿por qué usted permite entonces que otros contratos
sigan sin pasar por aquí por compra y contrataciones, como es el del equipo de recuperación ahora del Estado. Y entonces se salió también con la suya buscando argumentos que el Estado puede contratar sus abogados de confianza. Pero el problema no es que sean de confianza o no, es que se trata de fondos públicos que tienen que someterlo por lo menos a concursos públicos para que todo el cuerpo de abogados de la Claro, República participe. Dominicana tenga igual derecho de Manny, participación. Manny, pero- profesor, te ha preguntado. No, yo no he preguntado nada. Usted no fue con Usted ha el- participado. Mi tesis- No, él no ha Antes- preguntado. El don está hablando Antes solo. de, Claro, antes ¿quién ha de, preguntado aquí? antes de concluir, lo que yo quiero dejar claro es Cuidado. que es un acto de inmoralidad que por una parte, participación ciudadana, Ay, como le decían la gente de Vincho Castillo, la comparsa de participación ciudadana, esté propugnando de la suciedad civil. por la moralidad pública, que si fuese cierta la lucha, es buena. Pero no. Manny. Esa institución lo que se utiliza es básicamente para traficar con influencias. ¿Cómo? No. Mira, Se chantajea aquí eso es para que grave se lo que jodan usted está aquí. diciendo Coño. ahí. No, pero es que está ahí. ¿Dónde están todos los ¿Verdad? ejecutivos de participación Nombrado. ciudadana? O la gente vinculada a participación ciudadana. Se enquistan en los gobiernos permanentemente. Están ahora, cuando venga otro gobierno, ustedes lo verán. Cuando vea que el gobierno esté bajando, le falte un año, como efectivamente pudiera pasar, Empiezan a atacar. comienza entonces a lanzarse del barco. Ese ha sido el comportamiento histórico de esa Titanic. institución. Mira, Manny, espérate, para que esto no se me quede. Yo quiero dos cosas, Manny, que si lo conoces y manejas el tema, que tú le cuentes a este país si es verdad que Pancho hubo uno de esos casos que tú mencionaste, no me queda claro, que él era abogado del Estado o de una parte y después que él manejaba toda la irregularidad, renunció y se fue entonces del lado contrario en el mismo caso. ¿En qué caso fue eso? No, ese dato no lo Ok, manejo. Lo que yo entonces- sí manejo es Oiga, que ¿cuál su es? oficina, Oiga. en el caso de Jan Alain, mientras estaba excluyendo gente que le han devuelto, entre comillas, 85 millones de pesos al Estado Dominicano, va entonces en la vida pública y dice, violando todo el estándar legal habido y por haber, que toda esta gente tiene que ser procesado. Ese es el mismo Francisco Pancho Álvarez que dijo cuando comenzó el proceso que lo aplaudía y que se trataba de un proceso blindado y que había que leer la acusación completa. Ese es el mismo Francisco Álvarez Valdés, ¿Y qué fue lo que que le 4 hizo? años después está diciendo que los jueces, en un acto de irresponsabilidad, como ha sido su comportamiento, están siendo complacientes con la delincuencia porque quiere que se lleve de encuentro el debido proceso. Manny, ¿y qué fue lo que pasó con Corporán y Pancho? Bueno, las declaraciones de Corporán son públicas. Sol- Corporán hay que- hizo hay una que negociación analizarlo. con el Banco del Progreso, Sí. conforme a las declaraciones públicas que difunde video. el video, no desmentido y admitido por Francisco Álvarez Valdés, alias Pancho, de que ciertamente él fue abogado y lo era del Banco del Progreso, y al parecer metieron en camisa de 11 varas, Al pobre corporal. conforme a lo que dice Elías Barrera Corporán, su sobrino, y el propio Corporán en vida. Y ahí están las declaraciones de él, que son más eficientes que mis palabras, Más elocuente. No. más elocuentes. A mí me gustaría saber, como usted es un gran conocedor, quiero aprovecharlo para dos cosas. Primero, que nos diga qué pasa con esos bienes que el Ministerio Público congela o incauta, ¿verdad? Porque se decomisa después de una sentencia. Sí, Sí. hay algunos que se congelan durante el proceso, ¿verdad? Y luego se Los decomisan. productos bancarios. Perfecto. Hay mucha gente de esa que después que se termina el proceso, pide entonces que se le devuelvan sus bienes si ha salido inocente. ¿Y qué pasa cuando lo tiene un fiscal? ¿Qué pasa cuando lo tiene el Ministerio Público? Que a veces pasan años, a veces no le pagan el mantenimiento a los bienes se deterioran. ¿Puede la gente entonces demandar Claro, por al eso? Estado Dominicano y a la persona que está haciendo uso inadecuado de un bien que la ley se lo prohíbe. Entonces, es contradictorio que el mismo que está persiguiendo para que se aplique Sí. la ley está violando la ley. En abuso de alguien que uso no de es sus culpable, sino facultades. que se le está, ¿verdad? Correcto. Ahora, lo segundo. ¿Cuáles son los casos que usted ha llevado? Porque yo sé quién es usted, me gustaría que la gente conozca.
cuáles son los casos que le ha tocado defender, con qué usted se ha encontrado en esos casos y si es verdad que en el país hay un abuso de la prisión preventiva y sobre todo que se usa la justicia como una herramienta a veces política para hacer daño, Mira, destruir, perseguir. Eso, digamos que en los últimos años se había comenzado. Uno pudiera decir, bueno, el caso de Jorge Blanco fue el que más se destacó. Posiblemente antes de eso hubo uno que otro caso. Del 86 al 90. Exacto, pero en los últimos años, digamos que no es casi una política local, ha sido una política que se ha ido gestando a nivel de América Latina. Trump fue víctima de eso. En mayor, no estoy tan seguro que sea así con él. Bueno, no estoy tan seguro que sea así. Con Trump. Lo que hay es posiblemente algunas veces exageración en la difusión de datos en esa fase preparatoria o en esa fase investigativa y respetando un principio fundamental que se llama, primero, presunción de inocencia. la presunción de inocencia, pero sobre todo la dignidad humana. Sí. Entonces, el gran problema que ha venido ocurriendo ahora en estos casos es que sin que haya una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, desde el mismo Estado se inicia toda una campaña con la finalidad, digamos, de juzgar 2 veces a la persona, porque ese juzgamiento Juicio social, mediático. correcto, del que nadie logra borrar y del que tú mantienes una sentencia eterna en que tu vida. solamente hay una sola sentencia cuando se lleva a lo público, que es el culpable. Y esa es una sentencia eterna Sí. que hasta ahora no hay forma de borrarla. Por mucho que tú le eches a tus datos Sí. en la plataforma digital, por muchas cosas que tú le eches arriba, como quiera salta a la vista, aun que te descarguen. Eso es lo pecaminoso. No obstante, a que todas las legislaciones del mundo tienen fases que son secretas. La fase preparatoria, cuando se comienza a investigar, es una fase que sigue siendo igual que la fase inquisitorial histórica. Hay que mantener el secretismo y solamente es público para las partes, no para los terceros, ni siquiera para los medios de comunicación que son vigilantes del comportamiento y del comportamiento del político o del comportamiento de la gente que hace vida pública. Ni siquiera para los medios de comunicación, independientemente de que la Constitución le dice que los medios de comunicación tienen derecho a acceder a todas las fuentes de interés público y aquellas de interés privado, pero que sean de interés público también. Pero en los estados que se respetan, eso lo que hace es que solamente se difunden los casos, los hechos acabados, los hechos que ya son comprobados. Y fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, pero en Estados Unidos más que todo, respetan ese valor. Ustedes no van a ver nunca en persona la cara de un ciudadano. Ustedes lo que hacen es una caricatura. Sí. Aquí no. Aquí todavía no te han sometido, y el Ministerio Público, que es una práctica que el Estado va a tener que corregir, y que es una de las cosas que yo le pedí al presidente de la República un mes antes de tomar posesión, en una reunión secretísima que tuvimos, que yo le pedí, señor presidente, un mes antes para tomar posesión. Primero, yo no creo en el Ministerio Público Independiente, porque ese Ministerio Público es el Frankenstein suyo, y el tiempo me ha ido dando la razón. Pero ¿cómo así el Frankenstein? Porque la gente solamente relaciona eso con una Él no película ha terminado de responder. o los muñequitos. Aguántate, Bueno, Kimberly. porque claro. ha creado un monstruo Nomás para que consten en esa modalidad que se ha hecho, que se lo va a terminar comiendo a él y a los suyos. Y eso va a venir, y ya ustedes lo han podido No se ha ver. ido comiendo uno. El caso Senasa Bueno, está no allí son en la muchos, parra. no es Va uno, se ha comido a muchos. Sí, Si va tú los uno. cuentas, hay mucha gente que han sido víctimas de ese nivel de farandulerismo político que se ha generado, y que lo ha generado inclusive esta misma institución que se presume, Participación Ciudadana, que debía respetar los valores fundamentales, la dignidad del ser humano, la Constitución de la República. Eso no es lo que ha ocurrido. De manera que yo entiendo, conforme a lo que establece la norma
y la norma no puede ser buena para una cosa y mala para otra. Por eso yo siempre soy, digamos, equilibrado en eso. Yo creo en el principio de legalidad. Y por eso no soy muy amigo de ese nuevo constitucionalismo muy sujeto a la interpretación filosófica de que una cosa es así ahora y que por la técnica del distinguish o de distinguir, tú cambias una cosa y ya no es lo que es. El principio de legalidad le da mucho más seguridad al sistema de justicia. Entonces, lo que está pasando aquí es un asunto que, aunque la gente no lo vea, porque aquí se ha perdido el sociólogo, aquí no hay sociólogo en este país que analice el comportamiento humano, aquí no hay antropólogo. Ustedes van a las universidades, señores, aquí nadie estudia antropología, y esas son carreras que están destinadas, porque es el Estado que tiene que cubrirla. Yo me que cansé empujar. de plantear eso cuando era director de nadie me hizo caso. Sí, Lo que es eso, lo que es la sociología para estudiar el comportamiento Sí, humano, Claro. Y más ahora. el Estado debía de tener así es. y empujarlo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que Y eso lo- financiar las investigaciones, porque es una Pagarle para que lo estudien, responsabilidad del claro, Estado bueno, saber claro. por qué los dominicanos nos comportamos de la manera que nos comportamos, por qué la violencia en la calle, por en el la, hogar, por en la la ausencia de carretera. justicia, Claro. por la inseguridad ciudadana y por la desigualdad social que vive este país. Esta es una sociedad discriminatoria y que solamente hay dos clases. Una rico, muy pocos, Sí. pero con todo el control del Estado, y muchos pobres que no le interesa absolutamente nada. Midón, Así es. bienvenido. Qué bueno tenerle Si nos aquí. interesa algo, matarnos entre nosotros. No, Por pero- más turba para caerle atrás a los otros. Nilda. Mire, usted dijo algo. La clase es rica, que lo controla todo, ¿verdad? Y Ujú. los pobres que no le interesa nada. Pero del caso que yo le voy a hablar es todo lo contrario. La clase es rica, que no le interesa nada, y los pobres que están buscando justicia. Y es el caso Yetset. Entonces, yo quiero que usted de manera clara pueda darnos luz, porque el Ministerio Público fijó una tipificación. Pero entonces ahora los abogados están contracorriente, los abogados que están defendiendo a las víctimas, que son los pobres, y algunos ricos, que eso hay que aplaudirlo. Se va a poder. Eso, ellos saben que no se puede, que ya el Ministerio Público pidió No, algo. no O sea, facultad del diga juez. usted, Sí, mira, diga usted realmente el juez- si eso es una lucha, el huevo y la piedra, El juez o va a tenemos mandar- esperanza. El juez va a mandar a juicio. No, el la juez va a mandar No, a la juicio. tipificación. El cambio de la tipificación Bueno, que yo ahí le es que pregunto. tenemos, y ahí yo hasta pudiera entrar en algunas contradicciones, y lo siento, ¿verdad? Diga claro con la ustedes, cosa, oriéntenos. porque Esto no es para ser yo- complaciente, esto es para la verdad. Analizo fríamente conforme a lo que dice la norma. Ok. Y voy a ver una serie de elementos. Si las autoridades, porque es que aquí el problema comienza con la autoridad nuestra, que no cumple con el protocolo. Porque ahí los ciudadanos dijeron desde hacía mucho tiempo que los niveles de ruido que se producían Así, en en los todo el alrededores, entorno, claro. y entonces, ¿dónde estaba la autoridad en ese momento? Esa gente iba a la fiscalía. Y la fiscalía se burlaba de esos Sí, porque la ciudadanos. doña le decía que estaba loca a la Entonces, señora. ¿Qué hacía el ayuntamiento que tiene que velar por eso, por la estructura? ¿Qué hacía Salud Pública que tiene que velar por todos los ciudadanos que están ahí? ¿Qué hacía el Cuerpo de Bomberos que tiene que verificar las entradas y salidas? La Procuraduría Antirruido. En Argentina se produjo una sentencia muy similar a lo que se va a producir aquí, porque va a haber condena. Yo no tengo la menor duda de eso. Aquí la discusión es en la tipificación del hecho. Pero va a haber condena. ¿Qué pasó con el caso Cromañón, Argentina? Un espectáculo. En una discoteca llevaron una gente de esa que usa gasolina y fuego y prenden. Esto aquí hay un material que se usa para evitar, un aislante para evitar los ruidos externos. En la discoteca pasa eso, el señor prendió eso, como es flamable, parte de algunos de los productos que se utilizan, se prendió la discoteca. ¿Qué pasó? Las puertas no estaban abiertas. No estaban abiertas, pero había Pero puertas que estaban cerradas. Exacto. Segundo,
el nivel de control que hay que tener para saber la cantidad de personas que debe ingresar a ese sitio, porque tiene un número limitado. Pero además de eso, la facilidad de las puertas de emergencia que no abrían. Y la responsabilidad de todos los que invitaron. Y le voy a dar este dato por primera vez porque nadie lo ha dicho y resulta odioso. Y corro el riesgo de que me resulte odioso y me critiquen. También sancionaron al artista, porque el artista con su equipo invitó a la fiesta y tenía la responsabilidad de velar porque el público que iba a ver al artista también tuviese la garantía de la seguridad. Eso aquí se echa a un lado y no se discute y pudiera resultar odioso si alguien se atreviese a plantearlo. De manera que en este caso hay una responsabilidad compartida. Y yo creo, y a mí me extraña, que yo no sé por qué no han demandado al Estado Dominicano. Es lo que a mí siempre me digo, me cuestiono. Pero ¿por qué el Cabildo del Distrito Nacional no está demandado como corresponsable? Que murió ahí dentro, justamente, el encargado de esa... no importa. De infraestructura creo que era. Sí, pero esa es una persona, es la institución, claro, la entidad. Sí. Que hizo obras públicas con la obra, que hay que darle seguimiento, hay que determinar, porque los niveles de sonido, lógicamente, te van a afectar bastante el techo. El pum, pum, pum. La vibración. Lógicamente, la vibración afecta. ¿Dónde estaban las autoridades? Entonces, irresponsablemente las autoridades trataron de escurrir el bulto de alguna forma. Y una de las cosas odiosas que le resulta al pueblo es que también se designaron abogados que estaban en un lado y lo sacaron para otro. Entonces, hay un subjetivo que a la gente le duele y lo repugna, que posiblemente no logre identificarlo, qué es lo que tanto le trastorna. Y yo entiendo que esos son los subjetivos que la gente tiene, pero que no logra descifrar, pero que están ahí pendientes y presentes. Entonces, yo creo que en este caso va a haber sanción porque hay un hecho. ¿Cuál? ¿Usted entiende? Bueno, ya eso Digo, lo eso no le toca a establecerán usted, los jueces, pero si usted pero va a haber juez- condena. No, él se inscribe en el 319. Va a haber condena. Ay, Ahora, ¿cuál va a si haber? se La de determina, 3 no, meses a 2 años. está bien, No, pero espérese. aquí debió de existir 6 meses. que este país no lo practica un peritaje sincero. Tampoco lo hubo de parte del Ministerio Público, se adelantó y terminó llevando los escombros a Santiago. Debió Que el tomar, hombre di que se perdió. debió tomar control el Ministerio Público y la autoridad y no permitir que nadie cruzara para levantar un verdadero peritaje. Aquí no se hace peritaje. El sistema de justicia dominicano no cree en la ciencia. Eso mismo digo No yo. cree en la ciencia. En los casos de alegada corrupción Sí. no hay peritaje. Así Porque es. lo que hay es una cámara de cuenta Ay, que anda por un mundo distinto. ay. Porque una cosa es que A la los Cámara de reglamentos Cuentas que no tiene conocen los doble procedimientos. función. Tiene la función de preventiva, de verificar el manejo de los fondos públicos anualmente para determinar si ha existido una buena administración y uso de los mismos. Esa parte preventiva, en su plan anual de auditoría, la Cámara de Cuentas lo practica precariamente porque se corrompen sus auditores. Y otra cosa es, la auditoría cuando aparecen indicios que comprometen penalmente al administrador de la empresa y entonces se les remiten los indicios al Ministerio Público para que éste a su vez abra la investigación. Eso no es lo que ha pasado. El Ministerio Público abre la investigación y luego le pide a la Cámara de Cuentas, después que pide medidas de coerción inclusive, que ya tiene un plazo, que ya tiene una camisa de fuerza, que la Cámara de Cuentas entonces haga una auditoría y no toma en cuenta en esa fase administrativa al auditado. Por tanto, esa auditoría va cargada de falencias porque los auditores solamente la hicieron con los nuevos que llegaron a las instituciones públicas, que no es el auditado. Tú tienes que escuchar al auditado. Por eso las auditorías aquí no sirven absolutamente para nada, nada más que para ensuciar el medio ambiente y engañar al ciudadano. Y la vida de la gente también. Así es. Mire. Sí, al ciudadano ingenuo, engañarlo diciendo que tienen pruebas y pruebas y más pruebas. Es mentira, no hay En mi nada. cara, me dice la magistrada procuradora hoy, no era procuradora en ese tiempo,
me dijo que la ley sí le faculta a ella para iniciar un proceso contra un agente, aunque la Cámara de Cuentas no le haya remitido el expediente. Pero ¿cuál Dice, ¿cuál me magistrada? faculta. Pero ¿cuál Sí, magistrada te porque dijo? Yo creo que sí. cuando una ¿Cuál gente... magistrada te dijo eso? Pues tú dices, la magistrada me dijo hoy. La Esto es magistrada, radio. hoy Procuradora Pero- General de la pero República, menciona la Jenny persona que Berenice, te Jenny pesa. Berenice, Ah, tú un hombrecito. sí, Jenny Berenice, a propósito de la delegación jurada de una persona que había depositado toda su documentación, ella lo cita y él dice, pero lo que usted me solicita está todo depositado en mi delegación jurada. ¿Usted no la tiene? No, yo no la tengo, pero solicítela. No quiero. Así mismo fue. Miren, No te me vayas de ahí. Yo creo que constitucionalmente... se lo estoy diciendo, es real esto. No, pero yo creo que constitucionalmente tiene la facultad de iniciar la investigación. Ahora bien, esto se trata de hechos de delitos propios. Es una excepción a la investigación rutinaria del Ministerio Público, que hay que distinguir. O sea, lo que ocurrió en Santiago de un chofer del camión que corrieron, sí tiene la facultad. Ahora, aquí en estos actos de delito propio es una excepción, porque hay un privilegio del funcionario público que hay que respetarlo. Por tanto, usted puede abrir la investigación y hasta pedirle a la Cámara de Cuentas que le abra su investigación, que le haga su auditoría, pero usted no puede seguir Pero lo primero- sometiendo y pidiendo pero medidas si de yo tengo coerción sospecha, si yo lo que usted tengo que todavía decirle no tiene. a la Cámara de Cuentas, dame la declaración jurada de fulano de tal. Y si la Cámara de Cuentas no dice que hay anomalía y yo no veo anomalía, ¿por qué tengo que investigarte? Un disparate. Son de las cosas que uno no entiende. Doctor, bueno, el caso Jean Alain ¿Tú no ya... has hecho tu pregunta todavía? No, porque Estaba haciendo un aporte como Estábamos en un abogado. bilateral. Ok. El caso Jean Alain, ya que empezó en el año 2021, creo que fue en junio, 29 de junio. 29 de junio, fue creo que la medida. Ya está, 2 de julio, la medida. ya tiene 5 años, ¿verdad? Cumple Casi 5 años ahora. 6. Sí. Entonces, usted sabe que Fue en el 20. la prescripción son a los 4 años, si no hay una sentencia firme. La extinción, Entonces, por el plazo máximo. La extinción, sí. Entonces, ¿qué usted le ve? ¿Qué futuro tendrá este expediente, este sometimiento? John, pero dilo, hay una discusión sobre si da lugar a la extinción del caso, y discúlpame que te lo diga así, Sí, porque sí. la gente, tenemos que hablar que la gente lo entienda, por el plazo que da el código, ¿verdad? Procesal penal. Así es. Entonces, explica O sea, solamente así. lo que le quiero preguntar es, Vamos. ¿qué futuro usted le ve a este expediente? ¿Los jueces tendrán la valentía, la capacidad de apegarse a la ley y pronunciar la extinción? ¿O habrá otro tipo de desenlace en este Y caso? si usted entiende que sí se extinguió el proceso, a la luz del Código Procesal Penal de la República You are Dominicana. the best. Mire, You are. a mí me gusta ser sincero Cuidado. en estos asuntos. Pero cuando abordo los temas en los medios de comunicación, y casi siempre lo hago con mucha honestidad, porque lo que tú digas hoy, Ujú, que de la mañana posteridad. Te lo van a te sacar lo van a mañana. sacar. No, Google. Entonces, Ya. es mejor que tú seas objetivo, medianamente objetivo en lo que puedas. De alguna forma, yo me vinculo con el caso porque defiendo. O sea, yo quiero que la gente tenga, para que no me entienda como una persona que da una opinión interesada. No, yo quiero que se vean las cosas y están ahí. Porque lo que yo diga o deje de decir como quiera está ahí. Porque los plazos son matemáticos. Las actuaciones están escritas en papel, no es lo que yo diga. Por eso el testigo no es la prueba más eficiente, sino el documento. Porque el ser humano tiende a contaminarse y a variar por múltiples razones. Entonces, con relación a la pregunta que me hace, ese proceso comenzó no con la medida de coerción, porque hay otras medidas de coerción que no consisten solamente en la prisión La preventiva. citación es una medida. Una citación. Hay un precedente para Hay varios decir eso, de que no solamente la prisión No. preventiva corresponde El a sistema una está medida cargado de o- múltiples precedentes. Eso es ya una sentencia socorrida. Ok. No es una, hay miles. La citación es una ¿Desde medida. cuándo comienza? Desde que te citan o desde que te ponen un impedimento de salida, en términos general, desde que te coartan tu libertad de libre tránsito. La acusación del caso de Jean Alain dice que comenzó el propio Ministerio Público a través del fiscal Pedro Fría,
con una investigación y la colocación de una alarma temprana que se convirtió en un impedimento de salida Así es. el 20 de agosto del año 2020. Lo que significa que desde el 20 de agosto del año 2020 comenzó la medida de coerción del caso, porque aquí no hay un caso individual para cada uno de los imputados. Hay un único caso, que es el caso de Jean Alain Rodríguez. Eso comenzó el 20 de agosto del 2020. Cuenten a partir de ahí. 6 años me cumplió Entonces, el otro argumento que da Participación Ciudadana a través del rescatado de Pancho Álvarez, que parece que lo tenía en el baúl de los recuerdos y sale ahora, él dice, bueno, acudamos entonces al plazo razonable. Es que nosotros no tenemos un plazo razonable, nosotros tenemos un plazo legal, 4 años y punto. Ahora, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Que ciertamente tú tienes un imputado que ha trastornado de manera intencional el proceso, es lógico que no se te puede a ti computar favorablemente el plazo de los 4 años. Ahí también hay algo de razonabilidad. Ahora bien, si esos 4 años se extienden porque el abogado se enfermó, verificado con un certificado médico, o el imputado se enfermó, verificado con un certificado médico, o el no Ministerio contratado, Público pidió muchos aplazamientos. Pero Entonces, en este caso, ¿cuál es la realidad? No, ¿Usted que la realidad. conoce? ¿Fue el Ministerio Público o fue? Él lo va a decir ahora. déjame espérate. explicárselo. Él lo va a decir ahora. Y otra Yo cosa. te lo dije aquí. Y otra Pero cosa. explica. Espérate, él lo va a decir Nunca se ahora. ausentó. Y otra cosa. Hubo veces en los casos que yo he manejado en que se venció el plazo de la presentación de la acusación formal y pidieron prórroga. No, es que por eso También, yo le quiero ¿entiendes? Porque decir, ellos creen que ellos son santos. este porque nada más el caso- otro lado. Sí, que- llega. este caso es tan grande. Primero, ¿quién generó 12.274 Páginas, páginas eso iba a preguntar. más la carátula? que había que leerla. Y yo me la leí una a una. Las Digo, había 12. que ¿En leerla cuánto en tiempo el usted se letrado. leyó esas 12.000 páginas? Más de 6 meses. Sí, pero que había que leerla. en el- Pero en el diario, letrado, nada más porque eso. lo dice así mismo. Y el código. analizado. 12.000 Claro. páginas, 12.274 Claro, hay que leerla. páginas más la carátula. O sea que eso estaba en su mesita de Entonces, noche. Eso ya significa, Maquillada. que el proceso no se va a conocer en una semana. O sea, no es un proceso de 25 páginas. Comenzado el proceso así, ¿Y cuántas el Ministerio pruebas? Público pidió el día de la medida de coerción, que la impusieron el 2 de julio del 2021, Complejo el caso. que se declarara complejo. Le dieron un plazo de 18 meses. Para presentar. Luego, próximo, Oye. ya con toda esta gente presa, Oye. luego próximo Oye. a que se cumpla, porque hay que pedirlo así, porque es lo que dice la norma, pidieron una prórroga Para la presentación. para la presentación de la Eso es acusación. mejor. El juez le dio 3 meses Más. y puso el último día de esa prórroga el 8 de junio del 2022, lo que significa que tú estás hablando de 2 años 2 años. de investigación Y el tipo preso. y esa gente presa. En el curso de toda esa investigación, salud, el Ministerio Público nunca le develó, y es lo que dice la norma, nunca le facilitó La lo carpeta que fiscal. recogió la carpeta fiscal a ninguno de los imputados. No obstante, Para que no se. Pero Aquello dile fue- eso, ilegal. Perdóneme. sí, Párese ahí, doctor. para que no se pudiera defender. Oye, tú estás oyendo, sí, eso es importante decirlo. Es decir, lo malsano y maldito que son. Quien debe recoger Porque- pruebas a cargo y a Sí, descargo, pero mira lo que hace. espérate, Nada más recogía oye, cargo. Oye, hay que ser muy Pero miserable. con ellos presos. Con ellos presos. Sí, oye, Y no le quería dar a los abogados de qué lo estaban acusando. Sí, oye, hay que ser muy miserable para tú acusar a una gente y no permitirle que se defienda como Dios manda. Pero óyeme, es así lo más es, grande. Alfredo. Óyeme una cosa. Eso es lo más grande. Esos elementos indiciarios que no Malditos. son pruebas, aquí le dicen pruebas, no son Son pruebas. indicios. No, exacto. Uno de los elementos indiciarios que está ahí son 8 tomos de la Cámara de Escúcheme, ¿cuál es Cuentas. la diferencia entre elementos indiciarios y Que pruebas? no se ha determinado todavía que Son válidos. tengan vinculación Como que con los representen hechos, algo importante porque para el están caso. Son exacto, rumores. y están en la fase de la investigación. Una vez que el juez Estamos determina, el dando juez de cátedra de intermedio, el juez control, el juez intermedio, perdón, Yo me voy. determine que esos elementos sí pueden ir a juicio, entonces pasan a llamársele prueba, porque ya se comprueba, valga la redundancia, de que pasó el tamiz
de la legalidad que son pertinentes y que son vinculantes. En el curso de los 22 meses, los imputados fueron al juez pidiéndole la carpeta fiscal. El juez ordenó, el juez control, que se le entregara la carpeta fiscal y el Ministerio Público nunca entregó la carpeta fiscal. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el juez control y el juez intermedio? El juez control es un juez que al momento de conocer la medida de coerción, el juez que la conoce designa un juez único para tu caso. Ese es el único juez. Ese es un juez de la instrucción. Ese es el único juez que está colocado para las garantías del imputado, porque es contra el Estado. Quien atropella, quien avasalla, es el Leviatán. Es el Estado en contra del ciudadano. Ahora, la carpeta. Resulta que este juez control, y que yo sigo insistiendo que en el país son prácticamente una botella, hacen muy poca cosa. Lo menos que controla es la investigación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público en esa fase, si bien es verdad que es el dueño de la investigación, no es menos cierto que tiene que rendirle cuenta al juez control de todo lo que le ha pedido, porque el plazo que el juez le da es para que él salga a buscar los elementos. O sea, que el juez control es un sello gomígrafo en República Dominicana prácticamente del Ministerio eso es Público. Así. Salvando excepciones, Okay. salvando excepciones, prácticamente es así. Siempre hay algunos que son serios. Entonces, eso ha llegado ahí por esa situación. El Ministerio Público presenta su acusación con 400 testigos, 3.700. Pero espérate, Mari, La carpeta le entregaron. Para seguir el hilo. 21 meses le tendió el juez, 18 primero y 3 más. Es correcto. Una prórroga. Sí, no, Al mes y para 21, presentar la acusación duró un mes más. o sea, 22 meses. 22 meses. Ahí entonces, cuando presenta acusación al mes 22, 4 de prórroga después del plazo Y original, el tipo preso. mete 400 testigos. Ajá. Sigue. ¿Y la carpeta la entregó? 3.700 elementos ¿Le probatorios. entregó la carpeta? No le entregó. 3.000. Incluyendo de esas pruebas, La 8 maldita. tomos de la Cámara de Cuentas que nunca discutió con la gente presa. Es decir, al que tú estás auditando, tú nunca lo has escuchado para que él te pueda explicar qué fue lo que pasó. Ahora, doctor, ahora. Estoy yendo Es de a esa justicia preguntarle. Jairo Varela hizo si una en el salsa que le llamaba pasado, miserable. cuando Miserable. escúchame, líder. Miserable. Es de justicia preguntar si en el pasado, cuando Jean Alain era procurador, ¿cuál era su accionar? Es que eso Cuando no tiene no. que Lo que quiero saber Imagínate- si es una práctica No, que se no. realiza en República Es que eso Dominicana no tiene que ver con tradicional. práctica, Mire. porque la ley es la ley. El y lo Público que lo debe hace. ser- Pero entonces están Tradicionalmente, pero no es violando lo la correcto. ley. Yo no Pero estoy diciendo el que esté abogado bien tiene que dar la violarla, porque respuesta. otro la Y si violó. lo Lo hizo, que está quiero, mal. exacto. Lo que quiero establecer que si eso se ha convertido en una práctica como un instrumento de Recurrente. dañar. Sí, se ha Así venido es. se ha Por convertido en una ejemplo, con práctica. Andrés, con Porque es Chu, que ¿qué pasó se ahí? ha convertido en una práctica. Con Don Temo. Se ha O convertido sea en una que no, práctica. Jean Alain, o sea, lo que queremos decir en buen dominicano es que Jean Alain no ha sido el único afectado, sino también que No, cuando Jean todo el Alain, mundo. él hacía lo Se ha mismo, no convertido- entregaba la carpeta. se ha Pero convertido. pero aquí el tema es que no podemos justificar Una que violación porque él de lo derechos. hiciera, No estamos No, justificando. no, no estamos justificando. y mucho menos que sea Jenny Berenice la estandarte, No, la no, paladina para de la nada. sociedad, No, eso no que estamos haga lo justificando. mismo que hacía Jean Porque- Alain. porque No estamos no es el talión. justificando. No es el talión. Desde que el doctor se sentó ahí, la primera pregunta que le hice, ¿a quiénes defendió? Porque yo sé que usted fue el abogado de los PRMistas y si se está Así es. usando en República Lo Dominicana cubiaron. la Ustedes justicia son tan como un desgraciados instrumento que lo para cubiaron. dañar. A un Porque hombre no coño hay... serio, como Sacó preso a toda gente y lo cubían. Ustedes son Lo que malditos. quiero establecer es que un país que no tiene seguridad Güeros. jurídica no tiene nada. Entonces, Mire, doctor, Julián responda. Amaro, No, yo creo que sí se ha venido haciendo una mala piedad. práctica porque no se obedece la ley. Mani, sigue Porque la él cronología. tenemos un No, porque sistema. esa cronología se cae No, cuando no, ya el don espérate. dice No, que que está esa es la interesante. práctica No, 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 también no, de no, Jean no, Alain. no. Está interesante. Una- Sígueme la vamos a ver. cronología para llegar a los 6 años. ¿dónde No, estamos? una mala práctica no puede convertirse en una buena No, práctica. jamás. Criticable Estamos de para acuerdo, todos. estamos de Claro. acuerdo. Porque el Ministerio Público, salvando excepciones, sigue con la mentalidad inquisitorial en el sistema de la Mani, investigación. Concho. Mani, armamos aquí el estrado. Ya. Usted es el tercero imparcial. Tiene que conseguir pruebas a cargo y a descargo del Ministerio ese Público. moreno que está ahí, hermano mío, es el fiscal. John, el abogado de la defensa. Nilda es la Jean Alain Rodríguez. la No, ¿y acusada. por qué usted me pega esa? Bueno, Ah, entonces los PRMistas tenemos que... Visto, ¿por qué usted estamos tiene armando un que ponernos tribunal nosotros? aquí. Está bien. Está bien.
Cundo es Jean Alain Rodríguez. Sí, por favor. Aquí está el tribunal. El caso tiene 6 años. Todos los elementos ¿Y están yo en la cuál mesa. soy? ¿Cuál soy? Aguántate, Kimberly, como decía mi abuela. Chimbala. Sí. ¿Qué pudiera decidir el juez Manny Sierra sobre ese caso? Mire, no me fuera ni siquiera por la extinción. La acusación fue presentada fuera de plazo. Y el Ministerio Público tiene que cumplir con eso. La acusación, además de que fue fuera de plazo, fue presentada en un tribunal que no correspondía que se depositara. Esa acusación fue firmada por un fiscal negligente que permitió que se le intimara porque el último día que tenía que presentar la acusación, 9 de junio 2022, no la presentó, pidió que se intimara a su superior inmediato para que presentara acusación. Mientras se presentaba la acusación, conforme al mandato del juez, ese fiscal lo que hizo fue que arreció la investigación buscando elementos probatorios para justificar la acusación. Oigan bien el detalle. Le dieron el plazo, él se dice, intímenme. No obstante, a que quedó intimado cuando pidió la prórroga. Ya ese fiscal investigador pasó a ser un fiscal negligente, un fiscal rezagado, que la legislación dice que hay que sancionarlo disciplinariamente porque faltó a la confianza que depositó en él el pueblo dominicano, porque el fiscal, sus actuaciones es a nombre del Estado dominicano, a nombre del pueblo dominicano, y tiene un contrato, el fiscal tiene un contrato con la sociedad. Y ese fiscal rezagado no presentó la acusación. El juez intimó al superior inmediato, que lo era Rodolfo Espiñeira, sustituto de Miriam Germán, que se había inhibido porque no quería conocer el caso de Jean Alain por los problemas anteriores que habían tenido en ocasión del Consejo Nacional de la Magistratura. El señor Rodolfo Espiñeira no presentó la acusación y la presentó ya sin calidad y sin competencia el fiscal rezagado, Wilson Camacho. Por tanto, solamente por esa razón, si yo fuese el juez, anulase el proceso. ¿Y la medida de coerción fue legal? Ahora que viene mi pregunta. Bueno, la medida de coerción sí siempre es legal porque la impone un juez y la legislación le establece. Fue legal, pero la violaron porque a los 18 meses. Voy mi pregunta. Pero era ilegal. Así es. Manny, pasó a ser un momento No, yo ya. digo el impedimento de salida. Porque No, ilegal porque, No. porque Por todavía cierto, fue el fiscal ilegal no puede imponer y la impedimento de prisión salida. fue ilegal. ¿Por qué? Porque si tú me das 18 meses de medida de coerción, tú luego no puedes mandarme con un dispositivo electrónico para mi casa. Claro, hubo un abuso en el No, uso porque de eso se considera como Hay que que en la cárcel hacer también. dictado, Tengo que adelantar. No, peor todavía. Vamos, Sí, no, hay que adelantar. No es porque se hayan Alain, Sí, es que ni a él ni a ti. Ni a Mira, nadie. lo que pasa es A que nadie. no, espérate, lo que A pasa es que la nadie. vida es un boomerang. Sí, pero a No, nadie. espérate, Sí, escúchame. pero que él Déjame siempre terminar para no, que después ellos no desahógate, digan porque que yo yo siempre estoy he hablado diciendo, sí, del Estado, pero lo que pasa oye, es del que debido él proceso también que quiere todo el violentó mundo. la Una legalidad del venganza proceso. privada ahí, No, doña no, Todo el no, mundo. no, él Todo el mundo violentó. Pero que si Discúlpame. estamos en estado de Pero derecho. déjame terminar, porque es que entonces ahorita dice, Devierte, mira, estoy defendiendo lo vamos, indefendible. permítame. Lo que quiero decir, compañero, es vamos. que miren cómo es la vida, que siempre te devuelve lo que tú haces. Una Si lección. él hubiese, esto es una lección para todos. para lo que le toca estar en una él, posición como exactamente, esa. en su posición hubiese establecido, la legalidad de procesos que durante décadas se vinieron rompiendo, otro gallo le cantara Dos ahora. preguntas. Y Pero- yo misma estuviera dos del lado de preguntas. él. Manny, no Lo nos que yo dileguemos. digo, Nilda, Esa- lo que yo disculpe, digo, coordinador. Nilda, imagínate Gracias. Hay que que Jean defender el Alain, Estado de Derecho. imaginémonos Sí. que Jean Alain fue un perverso, Un villano. violador de la ley, un bastardo. abusador. Imaginemos lo que fue así, ¿verdad? Coño, esto es un Estado de Derecho. Claro. No importa alguien que sea tiene que él. parar el circo. Tú sabes cómo Jenny y el Ministerio Público se hubiesen puesto por encima de eso. A ese abusador, villano, atropellante que fue. Le respetamos su derecho. Yo le respeto su derecho Estoy de y acuerdo. ejerzo la ley. Y Estoy de rompo. acuerdo. Eso es lo que debe Estoy de hacer. acuerdo, pero usted no me puede Mano, quitar mi razón de mano, lo que yo estoy tengo dos diciendo. preguntas. Se ha violado. Me quite mi Aguántese. razón. Es verdad. Usted tiene razón, pero yo tengo razón También. también. Sí, Los dos señora. tenemos razón. Sí, señor. No, Admítalo. y si partimos de esa razón, cuando salgan, entonces que le hagan lo mismo a todos los que No, están ahora no, promoviendo no, eso. no. Y sigamos la fiesta. No, no, Y no. que El no abogado haya que- país. el abogado Y que- grillete Estado para todo de el mundo. derecho. Y violación de derechos. Y todo El
PRMistas que se la apliquen y que no haya país. De Que nuevo, sigamos en porque eso. ya se la han aplicado a Mire, muchos. Manny, Si hay Se han alguien aplicado. que ha sufrido las inconsecuencias de las violaciones y es criticable, no importa Claro, de dónde venga de donde Claro. venga, Mano, lo que está mal está Si hay mal. alguien que defendió proceso peleando contra el Estado dominicano, contra esas cosas. Dígalo. comencé yo en el Él. 16. Todos los Claro. PRMistas. Yo defendí, Claro. arranqué con la defensa de Marco Martínez en Santiago. Que Margarita le cayó. Yo arriba. defendí Perdió un dedo, Marco. a Marcos Martínez en Santiago. Jodiendo con inversión. Desde ahí yo vengo. Yo defendí Marco al último Martínez. señor que yo defendí, Cuidado. malagradecido más que el diablo, ¿Cómo? es Cuidado. al ex jefe de policía, el jefe o director de ¿Cómo policía, llama? señor Peralta, que ni siquiera quiero... Guzmán Peralta. No, Guzmán, sí, Guzmán Peralta, Pues, ni le siquiera dije- de su nombre. le quiero- dije que dejen quien esa vaina. libera a ese Vamos. señor en ocasión del problema de los escáneres En la Junta. con un habeas corpus en Ciudad Nueva, 9ª sala, Tú ves, fuimos mi tú te estás compañero saliendo de control aquí atrás. Ivo Espérate. René Sánchez Díaz Ahí va. y yo. El cuarto se está llenando. Ese señor jamás, yo no quiero que me salude, porque tampoco me pagó, fue gratis. Guzmán Peralta. Gratis, pero gratis o Claro. lo cubrió. No me pagó, pero tampoco hicimos contrato de pago. Ah, bueno. Fue un acto de Un digamos, mal en ese agradecido le momento, salió. Que mandaste a de Rigoberto a hacer contribución. esa vaina que lo hizo Rigoberto en el tribunal. Bueno, Rigoberto conoce eso y tiene razón. Ah, Tiene no, razón cocosones porque lo se conoce llaman. bien. Él y Rigoberto se conocen bien. ¿Qué le hicieron? Bien, esa No, vaina. Rigoberto le dijo de todo, que fue lo que él no le dijo. Mira, man, Y estuvo bien hecho lo que le dijera. Que le diga. man, Que le diga al final oye, Que de hecho, oye, del tiene- Distrito Nacional vuelve a la Guaya. Que de la saco hecho, de allá y vuelve en allá. su Se jefatura- mantiene allá y está aquí. Al que de final, hecho- chamo, coño. que La de mala hecho compañía. en su jefatura, los derechos humanos no contaron para nada. Yo soy muy apegado al respeto a los derechos del ciudadano. No Yo importa también. el crimen que haya cometido la persona. Claro. Ahí está la ley La para ley. Ayer entregamos sancionarlo. otro, Elvin. Que nos ha costado. Manny. No, espérate. No, yo me quedé sin comentario. Aguántate. Ok. Manny, sí. Dos preguntas. Pregunte lo que quiera. Oye, dos preguntas. Primero, tu opinión sobre lo que pasó aquella vez en el Consejo Nacional de la Magistratura, el enfrentamiento de Jean Alain con Miriam Germán. Tu opinión de eso. Y como estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura histórico, que da el origen a estos 6 años de la candela que le han metido a Jean Alain, porque ese fue todo. Así es. Se avecina la renovación de la Suprema Corte de Justicia. Hay que elegir un nuevo presidente o ratificarlo. Yo he externado mis críticas porque entiendo que se tiene de relajo a todo el que va allí y participa, pero hay unos jueces que quizás se sometan al escrutinio de una evaluación. Dijo tu amigo de Finjus, Servio Tulio Castaño, que ese Consejo Nacional de la Magistratura no tiene las competencias para evaluar a esos magistrados, esa categoría, a los futuros magistrados. Mire. Tu opinión sobre esas dos cosas. Vamos. Mire, lo primero es que si Jean Alain en su momento tenía los elementos que entendía que vinculaban a la señora Miriam Concepción con algún acto que riñera con la ley, con responsabilidad debió abrir el proceso. No lo hizo y ha sufrido las consecuencias de no haberlo hecho. Pero no debió increparla o No, enfrentarla yo creo que en el Consejo. No, yo creo que los ciudadanos deberíamos ir ahí al Consejo y llevarle las críticas a todo el mundo. El problema de nosotros los dominicanos es que queremos vivir con una Manejo. cuestión de Manejo. que sí, de que no, no. A mí me encanta el Congreso español. Ay, sí, se dicen de todo. Vamos a decirnos aquí lo que hay y vamos a sacarnos aquí lo que hay. Y yo creo que ese espacio es para que a los que van Puñeta. a velar por mis derechos y a propugnar por mis derechos se conozca todo lo que son ¿Le gusta y así, cómo Manny? son. Claro. Y en Estados Unidos, cuando. Claro. Manny. A mí me gusta la transparencia. Manny, discúlpame. En Estados Unidos, cuando van a escoger un juez a la Suprema Corte de Justicia, le sacan hasta los amores que tuvo en Pero el eso colegio. está bien. Con una niña de 10, usted con 18 para salir los 17, con una niña de 16. Eso está Te bien. sacan todo y te tiran todo. Todo lo que ha pasado contigo y toda tu gente.
Es decir, para elegir un juez Eso está de bien. la Corte Suprema de los Estados Claro, Unidos. eso está bien. Entonces, Vamos a la segunda la respuesta. segunda. Lo Se que avecina tiene- una renovación. No, Tu yo opinión creo- y tu opinión. Si tú quisieras que ese señor que esté ahí se quede o se vaya, y tu opinión sobre... Agregándole algo a esa pregunta tuya, ahí mismo, sobre que se quede o se vaya. El que se quede o que se vaya, el otro que se vaya a escoger, ¿verdad? Son dos opciones. El que él se quede o que se escoja otro. Ese otro o otra que se vaya a escoger, u otra que se vaya a escoger, ¿qué usted cree sobre eso que le han puesto a esas posiciones importantes que tiene el país, que tiene que ser independiente, ese requisito primordial, que no puede ser de ningún partido político? ¿Qué usted cree Vamos a ver, sobre, es que no, Debe ser sobre un la montero moralidad que y quiera la hacer independencia política? la persona lo que tiene que ser justo. El hecho de que tú estés en cualquier cosa, porque ese es un derecho a pensar que tú tienes, un derecho a participar en la vida política. Tú puedes ser cualquier cosa. Ahora, lo que no se puede es mezclar tu comportamiento, Tu integridad. tu integridad, lo que te manda la ley a hacer, y tú desdoblar la ley, extender la ley Mano, para no estamos contra el hacerla, reloj. para complacer. Ahora, no me quiero ir. No te quiero, no, que Mi te- humilde decimos. opinión es Sí, tu humilde que yo no creo en ese sainete ¿En qué se que se hay en el Consejo Nacional, porque todo el que llega ahí ya está preseleccionado. Yo prefiero, honestamente, porque lo entiendo más democrático, que los jueces vuelvan a ser escogidos, Por el Congreso. aunque negocie el Congreso, por el Congreso, porque es el sitio más democrático Por la que hay. representación. Ok, Manny, de ya, los ciudadanos. Manny, vuelve ya, Elvin, ya para que cierre. Lo que pasa no, allí, eso mismo, todos Elvin, los que están eso ahí mismo, Elvin, ya saben, discúlpame, ya ahí discúlpame. se sabe quiénes Manny, van a ser Manny los cierra, jueces. Manny cierra. Y soy Otra partidario vez. de que, Vamos. salvando excepciones, Sí, por un asunto inclusive de institucionalidad sí. y de ascenso social, Mm. también se vayan la mayoría de los que están ahí. ¿Por qué? Hay jueces que tienen 25 años en los tribunales colegiados y no tienen ellos derecho a subir y a crecer. Claro. Pero en la corte tú tienes gente a nivel, tú tienes 9 cortes, 11 cortes a nivel, Sí. tú tienes 250 jueces Manny. a nivel de corte que quieren subir a la Suprema Corte Sí. de Justicia. Sí, Manny, Y sí. soy rabiosamente en contra, Sí. a pesar de que tú puedes llevar un abogado con muy buena experiencia también, pero que se lleve un abogado De carrera. jueces Jueces. que no es ni que siquiera no haya tenido recluta, carrera, exacto. que no es ni siquiera recluta, para ponerlo en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que eso también de alguna Manny, forma Manny. afecta Manny. la carrera de los que se han sometido Manny. a tener 25, 30 Te años. llevé ahorita como juez a hacer un dictamen. Espérate, que ya estamos Perdón, contra el relajo. pueden aparecer abogados con muy buenos perfil y con muy buenas condiciones. Y también que puede ser una persona que contrachoque a los que están arriba. Sí, sí. Manny. O sea, también es bueno. Manny, Tiene que ser Manny, justicia, aguántate, Montero, que hacer una estamos vaina aquí. bien. Manny, te llevé ahorita a una Que de hecho las sentencia. mejores salas que son ahí son las civiles. Sí. Justiniano Montero es el mejor para Aguántate, esa vaina. aguántate. Ustedes no le van a preguntar a Aguántese, Manny de la aguántate fiscal. que no vamos, espérate. De allá. Que no vamos, de por Dios. La que tenía el colega. Espérate, Manny, te llevé Está ahorita bien, es a verdad. una sentencia y tú de manera magistral y apegado al derecho dictaminaste. Ahorita, le guste a quien no le guste. Ahora te estoy invistiendo de presidente de la República, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y con todos los poderes y en mayoría para decidir. Hoy tú eres en este momento Luis Abinader y te toca ahora mismo en la renovación de la Suprema Corte de Justicia refrendar 7 años más o que se vaya de la Suprema a Manny en las circunstancias. Manny hoy es el presidente Luis Abinader, a Luis Henry Molina. ¿Cuál decisión tú, política o no política, tomarías? No ¿Tú lo dejo. dejas o lo No, quitas? en modo alguno. Porque ¿En modo alguno la qué? comunidad jurídica no está conforme Que no lo deja. con lo que ha tratado de imponer. No es que sea malo. Por ejemplo, la ciudad, el país no solamente Santo Domingo y Santiago. La virtualidad. El país obligatorio. es Claro. las 32 provincias. Entonces, imponer de golpe y porrazo la virtualidad ha sido una desgracia para el sistema de justicia, independientemente de que los jueces, por un asunto de comodidad, estén mejor. Eso mata el espíritu del abogado. Pero además de eso, eso va a traer sus consecuencias con el tiempo. ¿Por qué? Aquí no se discute un detalle tan importante. Como la conectividad. Ese por es ejemplo. uno, ese es uno. Pero aquí y luego vendrán las intromisiones de la inteligencia artificial en todo esto, los derechos de autor. Pero
Una cosa que yo todavía no alcanzo a ver es la originalidad del documento que se transita en el sistema de justicia. No está quedando, o sea, no hay originales, porque el documento original debía quedarse el sistema con él. No, lo están escaneando y lo transitan. Y a los jueces no le Van a permiten venir- firmar ellos con su puño y Van a letra. venir las falsificaciones como ustedes no se lo permiten imaginan. Firmar. No me ha querido responder. Entonces- Ok, Danilo Medina lo puso a él. No, a yo lo Henry quito, Molina. yo lo quito. Entonces, Luis está ahí, el hombre. Ahora toca o darle 7 más o fuera ya. Quitado está. No, yo lo quito. No obstante que él, en la parte privada, a mí me luce, y lo creo, que es un hombre honesto. Ahora, en la parte como gerente del sistema de justicia, yo entiendo que ha sido Un fracaso. un fracaso. 4 Vámonos, Cundo. quedó que lo Panorama FM 96.9